Buenas noches, ¿cómo están? Aquí los saluda Sebastián Carreño y... Mucho gusto, Diego. Hoy por fin, gracias a nuestros dos nuevos suscriptores, que somos nosotros dos, obviamente, sacando para esta chimba de sofá. Yo sé que no está tan lindo, pero pues es lo único que va en descuento. Hoy venimos con Sebastián a tocar un tema un poco controversial. Tres temas. Bueno, tres temas. Por encima. Es que el sofá me tiene muy emocionado y se me olvidan las cosas. Vamos por partes. Vamos a hablar de oxidación, de kilocalorías. Sí, y vamos a hablar de la hormona, mejor dicho, la que tiene que ver más con las emociones un poco negativas y que tiene que ver pues con el plano todo mejor dicho, de catabolización, por así decirlo. De la hidrocortisona, más conocida como el cortisol. Sí, exacto. Entonces esos son los temas a tocar hoy. Vamos a estar explicando entonces prácticamente cómo perder grasa. Hoy el podcast trata de perder grasa, de cómo vamos a hacer para perder cada vez más grasa durante nuestros procesos fitness o para empezar nuestro proceso fitness. Sí, claro, porque es que últimamente pues vemos que hay mucha tendencia pues, en los instagramers decir que pues nosotros oxidamos, pero pues el término mucha gente no lo tiene muy claro porque pues al menos yo le preguntaría a ChatGPT qué es oxidar, ¿sí? Y probablemente me saque cuando se oxida una parte de un carro o algo así, ¿no? Pero no, estamos hablando de procesos oxidativos que pues dependen del oxígeno para que se lleve a cabo. Pero, exacto, hay dos partes importantes ahí, y es que pues nosotros investigamos mucho para... Hicimos la tarea para traerles información actualizada, ya que esto es un proceso en el que toca estarse actualizando constantemente año a año. Esto no es lo que yo estudié hace 3, 5 años y con eso me quedé, no, hay que ir actualizándonos, ¿no? Lo que estudiamos hoy sobre la oxidación, que son datos muy interesantes que les traemos a todos, primero que todo, decir cómo se pierde grasa, ¿no? La grasa, ¿cómo la perdemos, Dieguito? El 85% se pierde mediante... la exhalación o mediante el dióxido de carbono. Exacto. Nosotros cuando inhalamos y entramos en un proceso respiratorio, la sangre rica en oxígeno se conoce como sangre arterial, ¿cierto? Esta sangre arterial recorre a todas las células, cuando ya entregó el oxígeno y va a volver a salir, pues ya tenemos sangre venosa, ¿cierto? Ok. Como la que le gusta. Completamente. O sea, la verdad a mí me encanta. Sí, eso no lo va a hacer con pendejada. Pero entonces hay una diferencia importante ahí. Y es que, digamos que la gente tiende a confundir entre aire y oxígeno. Sí, es un tema muy importante. Pero antes de adelantarnos a esa parte, antes de llegar a esa parte, pues expliquemos que la oxidación, ¿sí? Es un método que necesita de oxígeno. Entonces, para poder nosotros perder más grasa, hablando del 85% que nos permite los procesos oxidativos perder, necesitamos entonces hablar de aire, del aire que respiramos, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos de aire, ¿cuánto aire más o menos respiramos por minuto? Una persona adulta. Más o menos unos 2100. 7 a 8 litros por minuto. Se le olvidó la tarea. No, sí, se me olvidó. Son 7 a 8 litros por minuto que un ser humano adulto puede respirar por minuto. Si hacemos cuentas, una hora tiene 60 minutos, multiplicamos por las 24 horas del día, nos da 1440 minutos. Si multiplican esto por 7 u 8, nos da entre 10.000 a 11.500 litros de aire que puede respirar una persona por día, ¿vale? La medida de respiración se da por litros. Esto es importante porque algunos dirán, uy, ¿por qué están diciendo litros? Esa es la medida en la que se toma esto, ¿vale? Ya teniendo claro que el ser humano es capaz de respirar eso en litros, hay un tema muy importante y es que los cálculos no se hacen sobre los 11.000 litros promedio. Nunca. Porque nuestra atmósfera no tiene 100% oxígeno. El oxígeno está distribuido nada más en 21% de nuestra atmósfera del aire que respiramos. Exacto. Como 21% que podemos tomar en oxígeno para los procesos oxidativos. Entonces, ahora sí, ¿cuántos litros entonces una persona adulta puede tomar de oxígeno del aire que respira? Entre 2100 y 2400. 2300. Por ahí, más o menos. 2300 litros más o menos. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar no solo de lo que se inhala, sino de lo que se exhala. Más o menos nuestro cuerpo exhala un 16% en CO2, dióxido de carbono.
equivale a más o menos 1.600 a 1.800 litros de oxígeno, bueno, de CO2 en este caso. Quedamos con una brecha diferencial de 500 a 600 litros de oxígeno, ¿vale? Este es el oxígeno que nosotros medimos en el VO2 max, ¿cierto? Para poder saber cuánta grasa una persona puede llegar a oxidar, porque estos son los litros que nos quedan extra para oxidar grasa. Exacto, sí, pero para ahí, porque es que digamos que, o sea, la gente tiende a confundir y piensa que era aire es igual a oxígeno, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver, porque el aire, pues debido a la atmósfera, como Sebastián lo decía, solamente se puede aprovechar el 21% y solamente una fracción mucho más pequeña para las funciones metabólicas corporales o para oxidar grasa en este caso. Correcto. Entonces, oxígeno es lo que utiliza el cuerpo, sí, para sus funciones. Para oxidar. Exacto, para oxidar. Eso es todo, para oxidar. Y el aire es prácticamente, pues, el aire. Para concluir el tema de oxidación y les quede más claro, una persona aproximadamente puede perder de 0.25 litros, ¿cierto? O más o menos gramos, pongámoslo en gramos de grasa por minuto mediante los procesos oxidativos. Sí. Si lo multiplicamos por los 1440 minutos del día, nos da aproximadamente 360 gramos de grasa que puede perder una persona por día. Sí. Esto solamente si cumpliera con una ingesta calórica basal. Entonces, eso ya nos trae a nuestro segundo tema del día, ¿no? Exacto, sí, pero hay otro punto importante que recalcar, y es que, digamos que eso es en personas que no realizan ningún tipo de actividad, ¿no? Ningún tipo de actividad física. Correcto. No actividad normal, sino actividad física. Sedentarios. Exacto. Pero personas que solo van al baño. Eso es. Sí. Y ahora, que les da para comprar un sofá, güey. Sí, pero el asunto es que podemos, o sea, esa cifra que nos dio Sebastián, podemos aumentarla hasta 10 veces. Dependiendo de nuestra intensidad. Dependiendo de nuestra intensidad de actividad física. Entonces, haciendo ese cálculo, nosotros ya lo hicimos, pero matemáticamente es muy complejo porque, o sea, las cifras nos dan, pero pues calóricamente es casi imposible. Lo que pasa es que las personas, para no entrar muy en trasfondo ahí, tienen un somatotipo que los condiciona y eso ya condiciona su sistema hormonal, ¿sí? Metabólicamente cómo trabaja. Entonces no podemos decir que es lo mismo para todos, simplemente estamos explicando qué es un método oxidativo y cómo se pierde grasa. Exacto, o sea, como conclusión es que necesitamos oxígeno para poder oxidar, o sea, perder grasa. Exacto. Ahí ya estamos claros. Si una persona solamente se dedicara a respirar, perdería 360 gramos de grasa por día. O sea, una persona en coma más o menos perdería esto si no recibiera ningún tipo de macronutriente, sí, claro, ya sea por suero o como lo vayan a tratar al paciente. Entonces, necesitamos poner en contexto por qué una persona no pierde esos 360 gramos de grasa al día. Pues muy sencillo, porque consumen más carbohidratos de los que el cuerpo necesita gastar energéticamente, y ahí entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos eliminar mediante el método oxidativo son carbonos e hidrógenos, que es como se almacenan los lípidos en el cuerpo. Sí. ¿Qué pasa con estos carbonos e hidrógenos cuando los consumimos en exceso? Pues no tenemos suficiente oxígeno para eliminarlos a todos, ahí van a estar. Ahora, no es solo temas de oxígeno, también hay que darle al cuerpo el mensaje de que queme estas grasas, de que las oxide. O sea, si no necesita usar la energía, ¿para qué lo va a hacer? Entonces necesitamos también acelerar el metabolismo. Esto lo vamos a lograr con actividad física. O sea, a donde queremos llegar con Diego, yo creo ambos, es que necesitamos empezar a hacer actividad física, así sea de baja intensidad, con 1 o 2 días a la semana como mínimo para empezar. Es un excelente inicio. Sí. Si no, olvídense de perder grasa de forma saludable. O sea, esas dietas estrictas donde se matan de hambre para perder grasa, esa no es la manera de perder grasa. Para nada. De hecho, pues haciendo los cálculos matemáticos, o sea, siendo supremamente lógicos, digamos que esa es una manera viable de hacerlo, pero sabemos que el cuerpo no se rige por solamente las leyes de la termodinámica, sino que pues tiene ciertas hormonas, ¿no?, que regulan ciertas funciones, y estas hormonas cambian totalmente el concepto, ¿sí?, a nivel metabólico. Entonces, digamos que cuando se segrega mucho cortisol, sea por estrés, sea por un día muy intenso de trabajo, sea porque no dormimos bien, sea porque estamos en un déficit muy marcado de calorías, ¿sí? Y ahí volvemos al tema, kilocalorías. Bueno, vamos a explicar, kilocalorías prácticamente es la medida de energía. Eso es todo lo que hay que entender. Pero ¿por qué kilos? Porque es la manera más sencilla
de analizarlo, ya que pues después de las kilocalorías vienen más abajo, vienen las calorías. Es igual que el gramo. El gramo es un gramo, pero cuando queremos aumentar al doble, pues ya Exacto. es un kilogramo. Exacto. Kilogramo, kilocaloría. Eso Caloría, kilocaloría, gramo, kilogramo. Eso es. Entonces, Las dietas están basadas en kilogramos, kilo- en kilocalorías. Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque es igual, no es lo mismo usted medir una autopista en metros, ¿sí?, que en kilómetros. Pues obviamente se va a demorar el triple. ¿Sí? Entonces, básicamente todas las dietas y todos los procesos en los cuales queremos medir la energía lo vamos a hacer en kilocalorías porque es mucho más sencillo, ya que la OMS establece que más o menos una dieta estándar Promedio ¿sí?, para el promedio colegio es de 2000. es de 2000 kilocalorías, que en calorías serían 20.000. Entonces, imagínense, si contar 2000 kilocalorías es un hueso, Ahora contar 20.000. ahora contar 20.000, mejor dicho, es peor que comprar este sofá, weón. Entonces, yo creo que el asunto quedó claro. Kilocalorías es la medida más grande, es la medida más fácil en la cual podemos medir nuestra densidad energética y pues desde ahí partimos para saber si realmente estamos oxidando lípidos o no. Vamos a hablar, ya teniendo claro qué es una kilocaloría, vamos a ahondar un poco más en la parte que nos involucra con el método oxidativo, ¿no? La kilocaloría está compuesta por carbonos e hidrógenos. Lastimosamente, esto es lo que nosotros tratamos de eliminar al oxidar. Cuando tenemos un exceso de estas, por eso es que no podemos bajar grasa, básicamente. Pero la correcta forma de perder grasa no es entonces consumiendo menos kilocalorías, no, esa no es la forma. La forma correcta es consumir más kilocalorías, pero justificar el gasto de lo que estamos consumiendo. ¿Cómo lo justificamos? Haciendo actividad. Es la única forma realmente de hacer esto de forma correcta, saludable. Sí, no hay otra forma. Y la gente tiene el problema de que ellos tratan de generar ese déficit comiendo menos, ¿sí?, y estresando auto, generando más cortisol, ¿sí?, y por lo tanto llevando el proceso prácticamente a la basura. ¿Por qué? Yo siempre a la gente les digo, no traten de generar más déficit, sino hagan más actividad física. Es tan sencillo como eso. O sea, traten de, no solamente de ir al gimnasio, no, traten de caminar más, de correr más, de pasear al perro más, ¿sí? De hacer, tengo muchos conocidos que les gusta, por ejemplo, hacer senderismo. Eso. Una práctica chévere. Exacto. Salir de la ciudad a los cerros orientales, conocer. Sí, claro. Nosotros aquí en nuestro centro de entrenamiento manejamos este tipo de actividades para nuestros afiliados. Si están interesados de pronto, sería un buen punto que nos escribieran para poder ir con nosotros a estas actividades que organizamos. Yo creo que ya kilocaloría, oxidación quedó claro, pero entonces vamos a explicar las contras de por qué no hacer una dieta estricta es lo mejor. No siempre, ¿cierto? Y lastimosamente yo veo que la gente, todos quieren hacer dietas estrictas sin la recomendación de un médico nutricionista que se las haya puesto por alguna razón, ¿sí? Sí. Y no tienen en cuenta muchos factores realmente grandes que hay que tener para poder empezar a hacer un proceso de dieta estricta. ¿Cuál es el primer punto importante a tocar? ¿Qué hace la hidrocortisona o el cortisol en el sistema y cómo funciona? Básicamente esta hormona nosotros la llamamos hormona del estrés, ¿no? Sí. En la prehistoria, nosotros cuando segregábamos cortisol, básicamente solo teníamos dos posibles respuestas a la hormona del cortisol, ¿no? Luchar por nuestras vidas o correr, ¿sí? Correr, aprovechar las promociones para comprar como este. Sí, no. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuántas personas tienen hoy en día problemas emocionales, ¿sí? Que los tienen todo el día pensando en ellos, todo el día pensando en sus problemas, ¿Qué pasa? Pues que esto genera cortisol. Sí. Este cortisol que se empieza a generar no lo vamos a regular sino solo hasta que vayamos a dormir, realmente. Sí. Ahora, imaginémonos una persona que está todo el día sometida a muchos niveles de estrés, ya sea por el trabajo, por problemas amorosos, pues por varios factores que generan estrés. Incluso el ejercicio genera picos de cortisol, Pues que porque estresa el sistema nervioso y el sistema locomotor y bueno, en general estresa mucho el metabolismo. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar el cortisol? Durmiendo, y es la única forma realmente eficiente como vamos a regular el cortisol. ¿Qué pasa si no dormimos correctamente? Pues el cortisol va a estar más en sangre y esto va a ser fatal para nosotros.
Yo considero que la mejor forma para hacer un proceso de forma fitness correcta es dormir las 8 horas recomendadas, que esto es basado en los ciclos circadianos del sueño. Esto es un tema para otro podcast porque pues la idea es enfocarnos en los temas de hoy, ¿no? Sí, claro. Cuando la persona cumple con sus ciclos circadianos del sueño, regula los picos de cortisol, segrega hormona de crecimiento y en general el cuerpo se desintoxica. Es un proceso supremamente importante. Si una persona quiere mejorar sus resultados y no lo logra, puede ser que no esté durmiendo correctamente. Total. ¿Cierto? Sí, aquí estamos tocando factores de lo que produce el cortisol alto en sangre. Exacto. Y de pronto hay alguien que nos esté viendo y diga, no, pero es que yo soy, por ejemplo, vigilante. Entonces dice, mis turnos son demasiado estrictos y tal, trato sí, parce, mi recomendación es que trate de meditar. Y de dormir, en horas, así no sean las 8 horas continuas, en otra hora. A mí me ha tocado trasnochar, dormir 4 horas solamente de la noche a la mañana, y entonces al mediodía yo ya estoy destruido. Entonces a las 12 del día yo me echo un sueñito de 4 horas y dirán, uy, 4 horas, pero a mí no me da, bueno, al menos 2 horas, ¿cierto? Para poder reponer como los ciclos circadianos que necesitamos. Nosotros necesitamos 4 ciclos circadianos y cada ciclo circadiano dura aproximadamente 2 horas para un colectivo. Entonces, organícense para dormir más o menos 8 horas entre números pares de sueño. Yo por ejemplo, sufro mucho ansiedad, o sea, ansiedad, y pues a mí me toca meditar mucho o a veces no como concentrarme tanto en el futuro. Y lo que más me ha ayudado, obviamente, ha sido entrenar. Sí. O sea, de verdad que desde que estoy entrenando, mis niveles de ansiedad han bajado de una manera increíble. Y yo sé que es supremamente pésimo porque pues, la cortisona pues, hace muchos estragos en mi Vamos a explicar qué hace el cortisol. Listo. Tipo pasillo de corredor. Eso, hágale. Tú la dijo, mejor dicho, como si fuera colegio de primaria. Sí, vamos a botarlo para entender todos más fácilmente qué hace el cortisol en el cuerpo. Imaginémonos al cortisol como una pandilla de personas. Estas personas. Una galaxia. Sí, terrible. Unas personas que dejan mucho que desear. Como los que compran estos sofás. Sí. Entonces, el cortisol básicamente hagamos de cuenta que es una pandilla. Para entender dónde se ubican estas pandillas, sus puntos estratégicos son en todos los pliegues donde se almacenan los lípidos en nuestro cuerpo. Los pliegues principales son 6, ¿vale? Mencionarlos por encima, el tricipital, que es el que se hace aquí, ¿cierto? Tenemos el pliegue subescapular, el que se hace abajo de la escápula, lo llama subescapular. El pliegue abdominal, que es el que se hace a 2 dedos del ombligo, para tomar el pellizco del pliegue. El que se hace en la zona suprailiaca, arriba de la cresta ilíaca. El que tenemos en el muslo medial, ¿cierto? Acá, en esta área. Sí, exacto. Y el que tenemos en la parte donde tenemos los famosos gemelos, ¿no? Gastrocnemios y tibiales anteriores, exacto. Aquí. También tenemos el pectoral, pero bueno, ese no se toma normalmente en las medidas, pero sí. También tenemos otro par de pliegues que no vamos a mencionar, los principales son estos. Bueno, ya que hablamos de medidas, que van a interrumpir esas. Estén pendientes porque a nuestros 10 nuevos suscriptores les vamos a regalar una valoración con tan sectorizada. O sea, eso prácticamente no lo tiene ningún gimnasio aquí en Bogotá. Entonces, si quieren sentirse como atletas de alto rendimiento y quieren que los valoren los profesionales de putas, háganme el favor y suscríbanse. Perfecto, buen apunte ese. Continuando con el tema del cortisol, él se almacena en los pliegues, se ubica en los pliegues. Y el cuerpo manda mensajeros a las células lipídicas para poder utilizarlas como fuente de energía. ¿Qué pasa entonces cuando el cortisol está ahí obstruyendo el ingreso de ellos? Básicamente el cortisol se para y le dice, uy hermanito, no tenemos grasas ahí como atrás. Un vigilante, pero del sur. Sí, horrible. Sí, exacto. Sí, no tenemos grasas. Y el mensajero mira y, uy, pero ¿y toda esa grasa que vemos ahí qué, hermano? No tenemos, es que estamos almacenando porque se viene una sequía grande de grasa. Entonces el cortisol no permite utilizar las grasas. Básicamente eso es lo que él hace. ¿Qué pasa entonces? Pues que el mensajero se tiene que volver y decirle al cerebro, manito, el cortisol no nos dejó usar grasas. ¿Qué hacemos? Nuestro cuerpo es un ser muy completo, anfibólico, o sea, hace anabólisis y catabólisis de forma eficiente. Todo el tiempo.
Entonces, lastimosamente empezamos a ver que se puede producir una aminoxidación, una proteólisis o una gluconeogénesis. Más adelante trataremos a profundidad qué son estos términos para poder utilizar como energía estos medios, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no dirán, bueno, y los carbohidratos no los utilizamos como fuente de energía? Sí, pero el carbohidrato es una fuente de energía casi que inmediata. Ese es el problema del carbohidrato. Es la ruta metabólica más eficiente para producir energía. De eso hablaremos después porque para eso tenemos que explicar ciclo de Krebs y otras cosas, que pues sí es bastante denso el tema. Sí. Lo vamos a abrir yo creo que en varias sesiones de podcast, no en un solo capítulo. Sí, y tratar como de hacerlo muy entendible porque el tema es muy complejo y tiene muchas variantes, pues debido a la... Pero entonces, nosotros somos más eficientes en producir ATP, que es la moneda energética que nuestro cuerpo utiliza realmente para funcionar, ¿sí? No la kilocaloría, ojo, la kilocaloría es una medida de energía, pero no es la fuente que nosotros utilizamos como energía principal. La fuente principal energética nuestra es el ATP. El macronutriente más efectivo en producir ATP es el carbohidrato. Él puede producir hasta 8 ATPs libres más que la grasa, que la grasa y que la proteína. Correcto. ¿Qué pasa entonces? A muchos atletas míos o pacientes míos yo les recomiendo a veces una ingesta de carbohidratos concentrada de ciertos cargos que son más fáciles de digerir que otros y degradar para que cuiden, ¿sí? El músculo y la grasa, porque muchos dirán, uy, pero yo para qué quiero cuidar la grasa. Es que, ojo, las grasas no son solamente, ¿sí? No son solamente el gordito que se ve mal. Otro ejemplo que me gusta poner de esto es la semilla de chía, para que la gente me entienda un poco más. ¿Cuántos dicen que la semilla de chía para adelgazar? No, los que compran están. Los que graban podcast así, güey. Sí. Probablemente sí. Entonces, la semilla de chía la venden como uno de los suplementos para adelgazar más importantes. Y sí, o sea, la verdad sí funciona, pero ¿qué es la semilla de chía? ¿Por qué nos ayuda a adelgazar? Básicamente la semilla de chía es grasa. Eso es la semilla de chía, es grasa. Y grasa la buena, el omega 3. Entonces, la gente dirá, uy, ¿cómo así? O sea, ¿estoy comiendo grasa para perder grasa? Correcto, hay que reemplazar ciertas grasas que no son las mejores por unas grasas mucho más saludables. Exacto. Grasas que favorecen mejor la síntesis hormonal. Exacto. Que permiten reemplazar otras térmicas para realmente hacer la termogénesis de forma más eficiente. De hecho, tener un buen entorno hormonal nos asegura que todo lo que nosotros ingerimos a nivel de kilocalorías, que lo veníamos hablando, y toda esa energía se distribuye y se transforme de la manera más óptima posible. Sí. Entonces, si ya partimos de la base que restringimos las grasas, porque sí, ya vamos mal porque obviamente... Correcto. No, es prácticamente como el aceite de su carro. Si usted no haga ese chiste. Bueno, no haga ese chiste. No, pero digamos que sí, o sea, mejor dicho, es el detonante para que todos sus procesos metabólicos se lleven de manera coherente. ¿Sí? Entonces, siempre traten de incluir sus buenas grasas, ¿sí? No las demonicen, no las dietas eficientes que nosotros sacamos para nuestros pacientes van con gramos en grasa exactos por persona, ¿sí? En mujeres se recomienda sacar un 20 a un 30% sobre el DCI total, ¿sí? Y en hombres se recomienda un 15 a un 20% sobre el DCI total de lo que va a comer en gramos de grasa por día. Eso es un tema que vamos a tocar después, ya en temas de cómo armar un plan nutricional, cómo comer mejor. Hoy lo que queremos dejar claro es qué es una oxidación, ¿sí? Que es un proceso oxidativo para saber cómo se pierde la grasa. Recalquémoslo. Vamos a recalcar, la grasa se pierde mediante métodos oxidativos, ¿cuánto porcentaje? Mediante métodos oxidativos, más o menos, según los últimos estudios, de un 16%. No, un 85%. Okay. Que perdemos de grasa es mediante la exhaustión. Exacto. El otro 15% pues es simplemente sudor. En líquido. Sí, en exacto. Líquido. En líquido puede ser, exacto, sudor. Sí. Urea, que es la orina. El chichi, sí. Y agua en las heces. Puede ser que la deposición de la S tenga líquido también. Eso es normal, pasa. Y también es una forma como se pierde. ¿Cuánta grasa perdemos de esta manera? Un 15%. Así que
mucho ojo con este dato, esos que les gusta fajarse en vinipel, que les gusta... La tía que se borra 100 en bolsa de basura negra y le prende las veladoras ahí y tal. Eso más o menos nos estimula, según los cálculos que hicimos matemáticos, una pérdida por día de máximo 2.5 gramos de grasa al día, pero sí favorece la deshidratación. Exacto. Y la deshidratación no permite que los procesos hidrolíticos se den de forma eficiente. Exacto. Y ahí ya entramos en temas mucho más complejos. O sea, nos estamos bajando supuestamente es que para perder grasa, pero lo que estamos perdiendo es rendimiento. Exacto. Entonces es todavía peor porque estamos implementando que prácticamente no estás perdiendo nada de grasa y más encima la rutina o la actividad deportiva que queremos llevar a cabo no la vamos a sacar de mayor. O sea, con la pérdida de rendimiento estamos favoreciendo menos capacidad para gastar más oxígeno. Exactamente. Ya sabemos que si queremos favorecer la pérdida de grasa necesitamos hacer que el oxígeno sea más necesario en nuestras células y esto solo lo vamos a hacer generando gastos energéticos. Exactamente. Activando nuestra capacidad física para permitir que se necesite gastar. Exacto, ya saben, si tiene una tía que se faja más, díganle, vea, tía, no se faje más, escucha a estos manes y cómprenles una mesita o algo ahí para poner. Un tip, sí, un garrafón de agua. Uy, sí, ya a mí se me acabó. Ya, no, ni la gota, ¿verdad? Sí, no. Un tip muy importante para sacar aquí, más adelante tocaremos a profundidad, hoy no nos queremos desviar de los 3 temas, pero consumir alimentos crudos no es una buena idea, ¿vale? Eso de que el huevo crudo, eso de que las verduras crudas, de que esos batidos no son buenos. Si quieren de pronto ir avanzando por su lado, existen antinutrientes, ¿vale? Que a nivel de enzimas digestivas no favorecen que se haga una correcta absorción de los alimentos. Sí. Entonces, lastimosamente, lo que yo peleo más para un correcto plan nutricional no es ni siquiera las cantidades de lo que necesita. La preparación. Ni siquiera, porque bueno, sí, la preparación es muy importante, pero lo más importante para saber... La cocción. Es... Usted no deja hablar. Lo más importante es... Y dele con el sofá. Lo más importante es... me hizo perder el hilo. Ay. No, usted. No. Ya. Lo más importante cuando hablamos de un plan nutricional no es ni siquiera las cantidades de lo que la persona vaya a comer, sino la fuente del alimento que debe comer por las tasas de absorción. Es como lo que hablábamos del oxígeno. Uno puede respirar 11 litros de aire y solamente está absorbiendo realmente como oxígeno del 2100 a 2300 litros del aire como oxígeno. Lo mismo pasa con la parte nutricional. Si yo necesito X cantidad de proteína y estoy comiendo la cantidad que creo que necesito, pero la fuente no es de un buen nivel de absorción, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas vegetales, proláminas, glutelinas, contenidos bajos de leucina, inhibidores de absorción proteica en grandes cantidades, márgenes de absorción de solamente el 4 al 7%, bastante solamente nos permite absorber un mínimo de lo que ya aporta. Eso es como ponerse bolsas de basura, pero para comer. Sí. Entonces lastimosamente las fuentes son muy importantes para poder tener en cuenta que el cálculo real nos dé lo que necesita nuestro cuerpo y no lo que creemos que le estamos dando que él necesita. Entonces, bueno, también están, digamos que hay ciertas frutas que potencian la absorción, ¿no? Como la piña, la papaya, ¿sí? Lo que favorece la absorción, tema importante ahí el que lo quiera también estudiar, después lo tocaremos más a profundidad, es la vitamina B6, ¿vale? Bien. La vitamina B6 es la piroxilina. Ella se encuentra en frutas, en su mayoría de presentaciones son frutas, ¿vale? No me sé de memoria cuáles son las que más tienen contenido de esta vitamina, pero esta vitamina en grandes cantidades se puede conseguir también suplementada. Se recomienda para personas que tengan afecciones que no les permita absorber mejor los alimentos. Digamos, un colon irritable así muy fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, una piroxilina antes de comer nos puede ayudar a favorecer la absorción. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las vitaminas, ¿qué función cumplen entonces? La vitamina cumple la función de catalizar los procesos metabólicos. Eso lo vamos a tocar en un próximo tema. Cortemos hasta ahí porque es que el sofá nos tiene muy emocionados. Pero bueno, terminando porque ya hay que terminar el segundo episodio.
Ya tenemos claro qué es una oxidación, qué es una kilocaloría, ya tenemos claro qué es el cortisol, cómo funciona en el sistema, cómo eliminarlo, cómo regularlo para poder tener mejores procesos. Yo creo que complementando un poco, hay personas que están haciendo actividad física en este momento que nos están viendo y dicen, hermano, pero yo no veo resultados hace mucho y yo como bien, ¿sí? Y yo como todo lo que ustedes dicen, las cantidades que pasa. Muy seguramente es una persona que tiene niveles de estrés muy altos y no los está regulando. También eso puede ser un factor muy importante. El cortisol, repito, es uno de los factores más relevantes para un correcto resultado de un buen proceso. Es que de hecho es tan relevante que por eso ya no se hace esa prueba de la repetición máxima, porque eso trasciende a lo largo de los días. O sea, yo puedo tener 100 kilos hoy en banca y mañana tener 85. Para eso se recomiendan dinamómetros, para medir el nivel de estrés del sistema nervioso. Exacto, porque todos los días yo no puedo estar al máximo nivel por X o Y causas, porque pues la mayoría de la gente trabaja 8 horas, tiene hijos, vive lejos, le toca desplazarse un montón de tiempo, entonces pues eso estresa y pues es complicado, sí, en el mundo en que vivimos es complicado tratar de controlar lo que no podemos controlar. Pero lo que sí hay ejercicios, ¿no? Como dijo Diego en la meditación. Exacto. Ejercicios de respiración También. para calmarse. Es importante aprender a tomar aire profundo, retenerlo, contar unos segundos o tomar un par de sorbos de agua y exhalarlo lentamente. Esto ayuda a regular los niveles de estrés. Bastante, es una forma muy eficiente para regularlos. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, la otra vez yo tuve un poco de problema en el trabajo y yo decía, parce, y no quería ir a entrenar simplemente por eso. Y yo decía, no, voy a enfocarme en lo que puedo controlar, ¿sí? Que es ir a entrenar, ¿sí? Y respiré profundo, medité, yo, bueno, calmémonos, vayamos unos cambios y fui a entrenar. Porque pues, ¿yo por qué me tengo que estresar por cosas que no puedo controlar? No las puedo controlar. Lo que puedo controlar es meditar, calmarme y ir a entrenar. ¿Sabe qué puede controlar la gente? ¿Qué? Darle like al video. Uy, eso sí lo pueden controlar con todo. Darle like al video. O si están viendo en la historia, reaccionar a ella. Y escribirnos para ver si se pueden ganar su valoración gratuita. Sí. Esta valoración que vamos a regalar, normalmente a los clientes se les cobra en 450,000 pesos. O sea, no es una valoración cualquiera. No, es que, exacto, vamos a tener valoración postural. Se le va a hacer bioimpedancia, fit scan, examen postural, se le va a hacer el plan de entrenamiento y el plan nutricional. Se le va a dar la guía de todo para que sepa cómo mejorar su proceso. Exacto. Y si quiere hacerlo con nosotros, pues puede también escribirnos y de una vez empezar con nosotros si eso es lo que quiere. Exacto, ¿no? Si usted se quiere sentir, mejor dicho, como un atleta de alto rendimiento, pero en un gimnasio que, mejor dicho, no lo va a tratar como un número, aquí vamos a estar los dos. Este es el gimnasio para ustedes. Exactamente. Sí. Entonces, ahí la publicidad no paga. Sí, no, eso de que sé feliz y eso, no, nada, bailas. El caso, chicos, es que queremos recalcar el agradecimiento por vernos, ¿sí? Y también queremos invitarlos nuevamente, como en el primer video, porque creo que esto es lo que más quiero recalcar del podcast. Escríbanos sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, que pues obviamente estamos mejorando, estamos para mejorar en el gimnasio o aquí. Entonces escríbanos. Envíenos también fotos de sofás para... Bueno, sí, envíenos, porque ya toca ir subiendo un poquito de nivel. Sí. Hay una recomendación de un sofá. Una mesita para poner los vasitos de agua, sí, contratar un set un poquitico más chévere. Todo. Y lo que ya queda por decir es gracias nuevamente, chicos. ¿Algo que recalcar, algo que apuntar, Dieguito? No, lo mismo que vos. Gracias a todos por vernos. Acuérdense que oxidar viene de oxígeno, ¿sí? Necesitamos oxidar lípidos porque pues, obviamente viene de esa palabra. Segundo, acuérdense de las kilocalorías, muy importantes. Siempre traten de hacer sus mediciones de comidas en kilocalorías para no complicarse y no darle tantas vueltas. Y eviten el cortisol, mejor dicho, como si fuera su peor enemigo. Si ustedes tienen sugerencias de qué video quieren que hagamos para el próximo episodio, escríbanos para poder grabarlo. Yo creo que un próximo tema bueno que a la gente le va a surgir dudas es, bueno, ¿y cómo calculo yo las kilocalorías que voy a comer diariamente si no tengo un equipo de medición que me lo permita? Es más, me parece interesante, voy a ver si podemos hacerlo, chicos, anexar una imagen en el video, ¿sí? En este video vamos a tratar de anexar una imagen, porque no sé hacerlo, pero vamos a tratar de anexar una imagen donde se van a ver las fórmulas para calcular la tasa metabólica.
Eso sí, y yo creo que las fórmulas más precisas, ¿no? Porque Sí. hay unas ahí como regulares. La S de George Line McDonald me parecen las mejores. Esas son las mejores. Les ponemos esas aquí en la imagen, en el video. Ojalá en este momento la estemos presentando mientras escuchan esto. Y anótenlo, calculen su tasa metabólica y calculen cuántas kilocalorías deben consumir al día. O más chimba, vengan y os regalan las instrucciones y ahí lo tienen. O escríbanos. O escríbanos, tienen, mejor dicho, a dos muy cracks que saben hacerlo extremadamente bien. Sí. Uy, pero no es de ese sentido, ¿no? De entrenamiento. Sí, no. Oiga, sí, Sí, no, aquí cálmate, profesor del Kama Sutra. ¡Uy, Dios mío! Bueno, ¿algo más? Yo creo que no. Un saludito al detrás de cámaras que nos está grabando. Asómese. Pablito, un Sí, saludo. un saludo, un saludo. Si no hubiera sido posible esto, este sábado que tiene, weón. Entonces, chicos, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos en otro video. Chaolines.